Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de lo mejor y antes de iniciar con esta serie de videocápsulas enfocadas a darte un apoyo visual y oral respecto a esta asignatura que inicia, quiero darte la bienvenida al mundo de los fenómenos de transporte, que son un área muy interesante y además corresponden y constituyen una herramienta muy importante y fundamental dentro de aquellas áreas en la ingeniería en las que se requiere el procesamiento de la materia y en donde hay esta interacción de fuerzas debido a diferentes consideraciones y cuestiones físicas que nos permiten extrapolar el conocimiento a procesos que se conocen como operaciones unitarias, en donde tenemos como objetivo no solamente el tratado, sino la separación de materia dentro, pues vuelvo a repetirlo, de este ámbito de las áreas en donde hay transformación, pues de dicha materia. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar con esta serie de videocápsulas y iniciamos con la videocápsula número uno, que tiene que ver con la transferencia de momentum desde el punto de vista de los fundamentos. Esta videocápsula te va a ayudar a entender o tiene el objetivo de entender qué es un fenómeno de transporte, cuáles son los que existen, por qué se dan, pero además introducirnos de manera directa a la transferencia de momentum o el transporte de movimiento. Permíteme presentarme antes de iniciar, soy tu docente y me llamo Carlos Arturo Carrasquedo Peñalosa y te estaré acompañando en este blog. Y sin más preámbulo, damos inicio a esta videocápsula número uno. Para poder entender los fenómenos de transporte, primero tenemos que tener muy claro qué es el transporte y por qué se considera un fenómeno. Vamos a basar esta explicación en lo que sucede en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Y tú y yo sabemos que a nuestro alrededor y nuestro entorno existen procesos biogeoquímicos o ciclos biogeoquímicos que se dan gracias justamente a diferentes procesos físicos que se enlistan a continuación. Por ejemplo, nosotros sabemos que dentro de todos los ciclos que conocemos, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, del fósforo, de potasio, etc., 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 existen interacciones entre diversos procesos, como son, por ejemplo, la filtración de agua, la circulación de corrientes marinas, las corrientes de viento, los ciclos biogeoquímicos en sí, procesos como la lixiviación, la evaporación, en donde no solamente existe cambios en los estados de agregación de la materia, sino existe transporte de esa materia. Por ejemplo, si estamos hablando de filtración de agua, sabemos que dentro del ciclo del agua, cuando existe la etapa de precipitación, el agua pues cae, ¿no? Y se estanca en diferentes cuerpos de agua que son ríos, lagos, mares. Pero otra parte de esa agua queda en la superficie terrestre y comienza el proceso de filtración. Y esa filtración implica un movimiento, implica un transporte desde el punto donde hay mucha agua, se comienza a filtrar hasta los puntos en donde no existen agua. Eso es el transporte. Es el movimiento que se da. Puede ser un movimiento que se puede observar a simple vista o puede ser un movimiento que se da de forma molecular. Pero en los dos casos existe ese movimiento, existe ese transporte que te lleva de un punto a otro punto. ¿Qué es lo que se puede transportar y lo que se puede compartir? Porque el transporte es un fenómeno que no solamente se da entre dos puntos, sino que además se transfiere, ¿vale? Es decir, se comunica entre todos los elementos del sistema que existen. Que entonces, con base en eso, ¿qué es lo que se puede transportar? Se puede transportar movimiento, se puede transportar energía que generalmente se da en forma de calor. ¿Qué más se transporta? Se puede transportar masa. Y se da gracias a elementos constitutivos, es decir, a ciertas condiciones y consideraciones que deben de existir en el sistema para que pueda suceder el transporte y se dé el fenómeno. Hay tres fenómenos de transporte, que es lo que acabamos de mencionar. El transporte de movimiento, que también se llama momentum, el transporte de energía o la transferencia de energía en forma de calor y el transporte
de masa. Y se da gracias a algo que se conoce como gradiente, que tiene una definición matemática muy específica a partir de un operador matemático, pero que de manera simple se puede ver como una diferencia. El gradiente es una diferencia entre una propiedad que yo puedo medir de manera simple. Y es necesario, es un requisito obligatorio que existe un gradiente para que exista un fenómeno de transporte. ¿Cuáles son los tres gradientes que deben de existir? El gradiente de velocidad da origen a el transporte de movimiento o de momento. El gradiente de temperatura da origen al transporte de energía o la transferencia de energía en forma de calor. Y un gradiente de concentración da origen al transporte o a la transferencia de masa. ¿Pero qué es un gradiente? De manera muy simple, un gradiente es la diferencia que existe entre dos puntos específicos de un sistema en donde hay una diferencia de una propiedad. Por ejemplo, el gradiente de velocidad entonces sería una diferencia de velocidades, es decir, hay un punto en el sistema que tiene una velocidad máxima o una velocidad alta y hay otro punto en el sistema en donde no hay velocidad o la velocidad es muy baja. Esos dos puntos están marcando una diferencia de velocidades, por lo tanto hay un gradiente de velocidad y genera el transporte de movimiento o la transferencia de momentum. Gradiente de temperatura. Un punto del sistema tiene una temperatura más alta y otro punto tiene una temperatura más baja. Hay una diferencia de temperaturas y esa diferencia de temperaturas origina el gradiente de temperatura. Es decir, vamos a tener una transferencia de momentum o de movimiento. Y ocurre esto en todos los procesos simples que tenemos a nuestro alrededor. Finalmente, por ejemplo, el gradiente de concentración se presenta cuando tenemos dos puntos distintos, un punto en el sistema con mucha concentración y un punto en el sistema con poca concentración. Por ejemplo, muy fácil de entender el gradiente de temperatura, porque es el con el que estamos más habituados y en el que experimentamos física y cotidianamente. En invierno, lo que hacemos generalmente es pues cerrar las ventanas, las puertas, con el objetivo de que nuestras casas, habitaciones permanezcan lo más calientes posible. Si yo abro la ventana, va a haber una temperatura distinta dentro de mi habitación a la que está fuera de mi habitación. Vamos a suponer que mi cuarto, el cuarto en donde estoy, está expuesto, es decir, está pegado a la calle. Entonces yo abro la ventana y tengo dentro de mi cuarto una temperatura de 25 grados centígrados, allá afuera, porque es invierno, tengo una temperatura de 4 grados centígrados, por ejemplo. Si se dan cuenta, tenemos una diferencia de temperaturas bastante grande. Eso es un gradiente de temperatura. Ojo, no necesariamente tiene que ser una diferencia grande para que exista un gradiente. Mientras existe una diferencia de temperaturas, ya es posible que exista un gradiente. Dependiendo del tamaño del gradiente o de esta diferencia, pues va a ser el fenómeno que se presente. El flujo de energía, de masa o en este caso flujo-flujo, en el caso de la velocidad, va a depender obviamente de qué tan grande o pequeño sea ese gradiente. Pero entonces, retomando la parte de temperatura, ¿qué va a pasar? Como existe una temperatura mayor dentro de nuestro cuarto, que está pegado a la calle, y afuera hay una temperatura menor, va a comenzar de manera natural. Es decir, no vas a necesitar aplicar una fuerza externa como una bomba, un compresor o cualquier otra cosa que tú tengas como un equipo, no va a ser necesario que lo utilicemos para que exista un flujo de energía desde el punto más caliente al punto más frío. Es decir, la energía que en forma de calor que estaba almacenada en nuestro cuarto va a comenzar a salir o disiparse hacia el ambiente. Siempre los fenómenos de transporte se dan en una sola dirección, ¿vale? Es decir, el fenómeno de transporte depende de cuál es el punto más grande y cuál es el punto más pequeño de velocidad, temperatura o concentración. Y siempre el flujo de lo que sea, masa, calor, o en el caso de la velocidad, o momentum en este caso, el flujo de momentum de energía o de masa siempre va a ir en la dirección
desde el punto más alto de esa propiedad, ya sea velocidad, temperatura o concentración, al punto más pequeño, siempre. Entonces, esos son los tres fenómenos de transporte que existen y se dan gracias a estos elementos constitutivos. Ahora, vamos a entrar directamente al transporte o la transferencia de movimiento o de momentum. ¿En dónde se da? Se da en fluidos, es decir, se utiliza para analizar el flujo de fluidos, pero no desde el punto de vista macroscópico, porque eso lo hace la mecánica del continuo, se llama. Es decir, podemos utilizar esta área de la física que se encarga de estudiar el flujo de fluidos. Pero la transferencia de movimiento, en el punto de vista estricto, no solamente contempla los efectos macroscópicos, es decir, lo que yo puedo ver a simple vista, sino además todo el proceso microscópico que involucra la transferencia. Y es ahí donde está la clave en los fenómenos de transporte y lo que lo hace especial. En el caso de la transferencia de movimiento, tenemos que iniciar contemplando qué es un fluido. Y un fluido necesita cumplir ciertas características para considerarse un fluido. Y aquí quiero hacer una acotación. Hay que quitarnos la idea de que cuando hablamos de fluido, hablamos de un específico estado de agregación de la materia. Es decir, si nosotros escuchamos fluido, lo primero que se nos viene a la mente es un líquido. Sin embargo, no es el único fluido que existe. Y ahorita vamos a ver por qué. Un fluido, desde el punto de vista técnico, es materia en general que fluye. Es decir, que si yo lo pongo en una tubería y le pongo una fuerza externa, como una bomba, lo voy a poder llevar de un punto a otro. Eso es un fluido, en términos básicos y generales. Un fluido es materia que se deforma. Observa, por favor, la imagen de la derecha, donde tienes el inciso A y el inciso B. Y ahí tienes un fluido que pasa por dos procesos distintos. Tenemos en el inciso A un fluido al cual se le está aplicando una fuerza, es decir, lo estoy jalando. Imagínate que tenemos este poder especial de jalar un fluido. Yo lo estoy jalando desde la parte de arriba, así, y le estoy aplicando una velocidad. Entonces, está en un régimen lento, un régimen que se llama laminar. Entonces, esta placa de arriba, que es fluido, no es un sólido, es un fluido, se empieza a hacer más hacia acá, hacia mí, hacia donde lo estoy jalando, y va a comenzar a transmitir esa propiedad, que en este caso es un movimiento, y lo va a transmitir porque se da en un fenómeno de transferencia. Y aquí lo importante es ver, antes de entrar a esa parte de cómo se transfiere el movimiento, quiero que veas que al momento en que yo lo jalo, comienzo la deformación de ese fluido. ¿Va? Inciso B. Metemos un fluido a un mezclador y entonces lo va a hacer girar de esta forma. Imagínate que es una licuadora, por ejemplo. Lo metes, empiezas a girar el fluido y al momento en que tú ves, por ejemplo, cuando pones algo en una licuadora, pues puedes observar, ¿no? Cómo está girando, y si tú pones mucha tensión en medio, podrías observar ese vórtice que se genera ahí. Esa es una deformación. El fluido está sufriendo una deformación por una fuerza externa, en este caso un motor, en el ejemplo que estamos diciendo. Entonces, cambia de forma, ¿no? Por ejemplo, me voy otra vez al ejemplo de la licuadora. Primero, vaciamos todos nuestros ingredientes, tenemos un fluido que tiene forma de licuadora, de vaso de licuadora. Pero cuando lo empiezo a girar, ya no tiene esa misma forma, sino ya se ha deformado debido a esta fuerza que se le está aplicando. Y se deformó de manera así, cilíndrica, con un movimiento circular. Ahora, todos sabemos que en la industria y en los laboratorios, a cualquier escala, mini laboratorio, super laboratorio, mini industria, super industria, los fluidos los tenemos que almacenar en contenedores, los tenemos que manejar, los tenemos que bombear, los tenemos que procesar, les tenemos que hacer cosas. Y entonces, para poder lograr almacenar, manejar, bombear y procesar los fluidos, necesitamos entender primero cómo se deforman. ¿Por qué? Porque no todos los fluidos se deforman igual.
ni todos los fluidos tienen el mismo comportamiento. Es decir, yo no puedo aplicar una fuerza a todos los fluidos y voy a decir, mi fluido se va a mezclar porque lo estoy pues, girando. No, los fluidos tienen diversos comportamientos y es probable que te puedas encontrar con un fluido que cuando lo empieces a girar o le apliques una fuerza, se haga muy duro, tenga un comportamiento como sólido y no cumplamos el objetivo de hacer una mezcla. ¿Qué hacemos en esos casos? Si se nos presenta ese caso en donde quisimos mezclar algo y no pudimos porque eh, pues se comportó como un sólido, siendo un líquido o un líquido específicamente, se comportó como un sólido, pues quiere decir que yo antes no estudié, no entendí, no investigué cuál es el comportamiento o cómo se deforma y cómo transfiere el movimiento ese fluido. Por eso es importante estudiar la transferencia de movimiento. No todos los fluidos se comportan de la misma manera. Entonces, para poder hacer este almacenaje, este manejo, este bombeo y este procesamiento, necesitamos sí o sí aplicar un esfuerzo, es decir, una fuerza. Por ejemplo, si yo quiero hacer una mezcla, tengo que aplicar una fuerza con un motor, con pues, un mixer para hacer pues, la mezcla, ¿no? Si yo quiero llevar un fluido desde el agua, por ejemplo, de tu casa, que le llevamos desde la parte de las tuberías del sistema de aguas local, a tu tinaco, a tu cisterna, o de la cisterna al tinaco, ¿qué necesitamos? Una bomba, ¿no? Y así, necesitamos moverlos, almacenarlos, procesarlos. Y para esto, sí o sí, necesitas aplicar una fuerza, que a partir de este momento le vamos a llamar esfuerzo de deformación, porque acuérdate, esa fuerza, la que sea, en el módulo que sea, eh, en la intensidad que sea, va a deformar a ese fluido y es un esfuerzo. Entonces, ya no le llamamos fuerza, a partir de ese momento le vamos a llamar esfuerzo de deformación. Y eso va a hacer que el fluido se mueva. Ahora, cuando iniciamos comentamos que no todo fluido es líquido. ¿Por qué? Porque los fluidos se consideran como líquidos o como gases. ¿Cuál es la característica o la diferencia en que los líquidos generalmente no tienen efectos de la presión, es decir, se consideran incompresibles? Oye, pero ¿cómo mido yo que un fluido es incompresible? Ah, tienes que medir su densidad. Si tú ves que la densidad no cambia, cuando cambias la presión, ese fluido es incomprensible. Generalmente todos los líquidos, la gran mayoría de los líquidos se consideran incompresibles. Gran mayoría, no todos. Ahora, los gases, todos son compresibles. Ahí sí no hay cabida a que se nos escape uno. Todos los gases son compresibles. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos una presión, va a haber un cambio de la densidad en ese gas. Esa es la diferencia entre esos dos. Ahora, en el transporte de movimiento, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en los líquidos, en el movimiento y la deformación de los líquidos. Pero ahora sí, entonces, ¿en qué consiste la transferencia de movimiento? Se presenta, ya lo sabes, cuando hay un gradiente de velocidad, es decir, cuando hay dos puntos distintos de la velocidad, una velocidad máxima y una velocidad mínima. ¿Y por qué se llama transferencia de movimiento? Porque cuando tú tienes un punto en donde hay una velocidad más grande que otro punto, esa parte se va a comenzar a mover y va a transferir movimiento en cierta dirección. Quiero que veas el siguiente video que está justamente relacionado con el transporte de movimiento, para que veas que realmente el movimiento se transporta y veas de qué manera lo hace. Entonces te voy a compartir el video y te voy a compartir el sonido para que prestemos atención en cómo se transmite el movimiento cuando hay una diferencia de velocidades. Wooden plate and at the wooden cut board and put it here close to the end of this line. What I will do is I will move. Look, as I'm moving this wood, I'm creating a shear of this oil, or in other terms, I'm creating a velocity gradient in the oil or in this entire fluid. Rather viscous fluid, and we will see what that means at the end of this video. To demonstrate the nature of viscosity, I'll use a little bit of oil and I'll make a line like this.
rather a little. Aquí le voy a poner pausa porque quiero que veas que el fluido a analizar es este fluido aceitoso y si te das cuenta, pues de una forma definida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Que le vamos a aplicar una velocidad a la parte de abajo para que exista una diferencia de velocidades. Ve y observa. Kind of straight line. And the line is, as you can see, running between this glass, and I will call it glass plate, and this point over here. Now, I will use a simple wooden cut board and put it here close to the end of this line. Observa, hasta ahí no hay nada, ¿eh? Únicamente colocamos una superficie en la parte de abajo del fluido y observa por favor la imagen del lado derecho, donde tenemos aquí un plato, en este caso pues una superficie sólida, que se va a mover hacia el lado derecho debido a la aplicación de una fuerza. Y observa qué es lo que pasa acá. Aquí hay como una figura geométrica formada, ¿no? Vamos a ver en la experimentación qué es lo que sucede. Observa muy bien. What I will do is I will move. Look. Listo, ahí me voy a quedar. Observa que ya no tienen la misma forma, es decir, el fluido ya sufrió una deformación. Y esa deformación se debió a que aplicamos una fuerza en este plato. Ahora, si te das cuenta, esta deformación no solo ocurrió en el aceite que está pegado a la madera, sino ocurre casi en todo el fluido, pero ocurre de menor manera. Observa, la deformación máxima se da, obviamente, en ese aceite que está pegado a la madera, porque ahí hay una velocidad máxima, la velocidad que esa fuerza pues imprimió dentro del fluido. Pero se empezó a deformar de manera diferente, a tal punto que en la parte de arriba no hay deformación, ahí no pasó nada. Sin embargo, observa, el movimiento fue aquí, no acá, pero aquí también no hubo movimiento. Pero ¿cómo llegó el movimiento ahí? Si el movimiento solo se aplicó en el aceite que está pegado a la madera. Ese es el transporte o esa es la transferencia de movimiento. El movimiento se transfirió en toda la materia de aceite, pero obviamente no se transfiere a la misma intensidad, sino que va perdiendo intensidad ese movimiento conforme yo me acerco a la superficie que nos está moviendo. Es lo que está sucediendo en esta parte, en este esquema. ¿Te das cuenta? Aquí esta placa se mueve, aquí las moléculas que están aquí se mueven con la misma velocidad de la placa y ese movimiento o esa velocidad, ojo, porque las moléculas que están acá pegadas a la placa tienen la misma velocidad que tiene la placa que se mueve, en este caso la madera. Y esa velocidad va disminuyendo conforme yo me voy acercando a la parte superior en donde no existe movimiento. Es decir, si yo graficara la velocidad en puntitos definidos, pues aquí, hasta esta parte, la velocidad sería igual a la velocidad de la tabla, que está aquí, y esa velocidad se va disminuyendo hasta que llega a ser cero, porque en esta parte de arriba no hay movimiento. Y entonces genera esta línea recta, como una gráfica de velocidades, esta línea recta. A esa línea recta se le conoce como perfil de velocidad. Dependiendo de la fuerza, de cómo sea el movimiento de la placa que está aquí abajo, va a ser el perfil de velocidad que se genere. También depende si está en tubería, si no está en tubería, el tipo de tubería, el tamaño de la tubería, la geometría de la tubería, esta gráfica que puedes tú generar respecto a cómo va a cambiar la velocidad desde donde está la placa hasta donde está la placa que no se mueve, en este caso la pared del recipiente, vas a generar una gráfica y eso se llama perfil de velocidad. Y esa es la transferencia de movimiento, de manera muy simple. Recuerda, retoma, el movimiento se transfiere, es decir, es máximo en el lugar donde se mueve y se va como compartiendo las moléculas que están al lado de las moléculas que se mueven muy rápido, pero con velocidades menores, obviamente, porque la transferencia no se hace igual en todos los lados. Ahora, con esto, lo que acabamos de ver en el experimento se puede observar de manera matemática y se da a partir de algo que se conoce como la ley de viscosidad de Newton. Pero para poder entender la ley de viscosidad de Newton tenemos que primero definir ciertos puntos. Y aquí tenemos como número 1, definir el sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia?
Si tú recuerdas tus clases de física, por ahí seguramente te mencionaron que todo depende del sistema de referencia desde donde se observe el fenómeno. Es decir, por ejemplo, no sé si les ha pasado que están ustedes sentados en un autobús y tienen otros autobuses a sus alrededores y empieza a moverse el autobús de al lado y por cierta situación tú sientes que te estás moviendo tú y no el autobús de al lado, ¿sí o no? O, por ejemplo, en redes sociales pasa mucho que hay imágenes que te dicen que observa hacia este lado, observa hacia el otro lado y tú puedes ver que el movimiento cambia, ¿no? Por ejemplo, hay un metro por ahí en redes sociales que si tú lo observas hacia cierto punto, se mueve hacia la derecha, si tú lo observas hacia otro punto, se mueve hacia la izquierda. Y tú puedes decir, ¿eso es un efecto visual? Sí, sí, es un efecto visual. Sin embargo, de forma matemática, la manera de describir los fenómenos se tiene que ver y se tiene que basar desde un punto de referencia. Es decir, el fenómeno puede ser descrito de manera muy distinta dependiendo del punto desde donde se observa. ¿Cómo se hace el sistema de referencia? Dependiendo de las dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas de manera simple en dos dimensiones. Por ejemplo, si estudiaste matemáticas en la prepa, te dijeron, gráfica X, gráfica Y y gráfica una gráfica, ¿no? Y ya analizamos que el comportamiento de la gráfica en X y Y. Pero nosotros en la realidad no observamos en plano, observamos en 3D, en tres dimensiones. Por lo tanto, para estudiar los fenómenos de transporte, lo necesitamos hacer en tres dimensiones, con ejes cartesianos, con planos cartesianos de tres dimensiones. El eje de las X, que en este caso estaría por este lado, lo voy a dibujar para que quede más claro. Ese que está acá es el eje de las X. Tenemos el eje de las Y que está acá, este que está acá, y el eje de la Z que está aquí. Ese sería el sistema de referencia. Y ese sería nuestro origen, el 0,0. Como son 3, sería 0,0,0, porque hay X, Y y Z. ¿Va? Empezamos a pensar en tres coordenadas. Y este cubo que tenemos ahí está sobre el sistema de referencia y es un cubito que representa un cubo de un fluido, el que sea. No nos importa qué fluido sea, pero es líquido, un fluido líquido. Y hay unas flechas, ¿no? Que con unas cosas ahí extrañas, con nombrecitos. Eh, para analizar los fenómenos de transporte debemos de saber que cuando aplicamos una fuerza o un esfuerzo de deformación en un fluido, se puede dar en diferentes direcciones y con diferentes magnitudes. Se puede dar de forma tangencial, es decir, que la fuerza o el esfuerzo salga pegadito a las caras, por ejemplo, en estos casos, están pegados a las caras. Esos son tangenciales, por ejemplo, este que va para acá, este que va para acá, este que va para acá y este que va para acá. Son esfuerzos que salen pegaditos a las caras, como si rebanaras, ¿vale? El cubito o el fluido. A esos esfuerzos se le conocen como esfuerzos tangenciales. Y dependiendo de la dirección en la que se mueve, es el subíndice que lleva. Por ejemplo, si te das cuenta, aquí este esfuerzo que va hacia arriba, por ejemplo, se llama esfuerzo YZ porque se da sobre la cara Y. ¿Cuál es la cara Y? Esta es la cara Y. ¿Por qué es la cara Y, profe? Pues porque esta cara está apuntando hacia el eje de las Y, pero la fuerza aplicada va en dirección Z. Esta es la fuerza aplicada, va en la dirección Z porque es perpendicular al eje de la Z, si te das cuenta. Va en la dirección Z. Pero bueno, esos son los esfuerzos tangenciales y existen otros que se llaman esfuerzos normales. ¿Cuál es la diferencia con los esfuerzos normales? Que salen como si fueran una normal. Cuando estudiaste física, seguramente debes de recordar la fuerza normal. Y acuérdate que es una fuerza que tiene como característica que es perpendicular a la cara donde estés tú trabajando. En este caso, este que está aquí, el ZZ, el YY que está acá y el XX. Estos son los esfuerzos normales. Entonces, esas son las formas en las que se puede formar un fluido, con esfuerzos tangenciales o con esfuerzos normales. Obviamente depende del tipo de fluido o el fenómeno que esté ocurriendo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que vamos a ver a continuación es
¿De dónde proviene la ley de viscosidad de Newton? Y vamos a introducir el concepto de esfuerzo, ya con subíndices. Fíjate bien. Aquí tenemos dos placas. Imagínate que esas dos placas son la pared de vidrio del refractario y la maderita para picar que nos puso ahí el señor, ¿no? Para mover el aceite. Ahí no hay movimiento en esta parte. Aquí, en este segundo punto, vamos a comenzar a jalar la tabla. Y conforme pasa el tiempo, que pueden ser segundos, pues jalamos, 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 de tal forma que esta línea negra que está aquí, muy marcada en color negro, es el aceite, ese es el aceite. Y conforme pasa el tiempo, que vuelvo a mencionar, puede ser segundos, este aceite pues puede, no puede, va a sufrir una deformación, ¿no? Y esa deformación es este movimiento que vemos aquí. Pero esta deformación no es infinita, llega a un punto en donde se estabiliza. Y esa estabilidad lo da esta línea recta, que acuérdate que es como una gráfica de velocidades que va desde el punto máximo de velocidades hasta el punto donde la velocidad es cero, ¿no? Ahora, ¿en qué dirección se dio el movimiento? Pues se dio en el movimiento, aquí está el eje de referencia, en 2D. ¿Se dio en qué? ¿En qué dirección? En dirección de las X. Es decir, la tabla se movió en X. ¿Y el perfil de velocidad o la velocidad en qué dirección cambió? No cambió en X, si te das cuenta, sino que va cambiando conforme tú vas subiendo, ¿sí o no? Vamos a borrar esto que está ahí. Mira. Conforme tú vas subiendo, te vas dando cuenta que la velocidad va disminuyendo. ¿En qué dirección o en qué coordenada cambia la velocidad entonces? Pues así, de esta manera. Oye, pero es que tú me dijiste inclinado. No importa, pero vas desde la placa de abajo hasta la placa de arriba. O sea, de abajo hacia arriba. ¿Y qué coordenada o dirección es esa? Es la Y. ¿Qué significa esto? Que este movimiento de deformación del fluido que está entre dos placas se da en dirección X, pero que depende de la dirección Y. Eso significa. ¿Y para qué me sirve? Bueno, como nosotros habíamos mencionado, la velocidad cambia respecto a Y. Es decir, la variable eh, mm, que define a la velocidad es la variable Y o la dirección Y. Y si tú recuerdas tus clases de cálculo, hay que acordarnos que cualquier cambio en la naturaleza, como un fenómeno, lo puedo yo expresar por una derivada. Una derivada, geométricamente te pueden explicar que la tangente que cruza en una función y no sé qué tanta cosa. Pero desde el punto de vista aplicado, una derivada nos sirve para evaluar cambios de cualquier propiedad. Entonces, esto que está aquí es el cambio de la velocidad respecto al eje de las Y. ¿Pasa eso? Sí. En este fenómeno la velocidad va cambiando conforme yo subo o bajo en dirección de las Y. Y eso es igual o es proporcional, este pececito que ven aquí, ese símbolo significa proporcional a una fuerza aplicada sobre el área. Ahora, como nosotros habíamos dicho, ya no le vamos a llamar fuerza. La fuerza sobre el área la vamos a representar con esta T que se llama tau, y que eso es un esfuerzo, eso lo vamos a llamar un esfuerzo. Un esfuerzo, a diferencia de una fuerza, es que el esfuerzo se da entre el cociente de la fuerza sobre el área. Y la fuerza, pues solo esfuerzo. Entonces, esfuerzo es fuerza sobre área, no se olvide. El cambio entonces en la velocidad del fluido, del aceite en el experimento, respecto al eje de las Y, es proporcional al esfuerzo que se aplique. ¿Qué significa eso? Que si el esfuerzo es muy grande, la deformación va a ser grande. Si el esfuerzo es pequeño, la deformación es pequeña, por eso es proporcional. Ahora, yo no sé qué hacer con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú sumas 1 más 1 es igual a 2. Cuando tú multiplicas 2 por 2 es igual a 4. Tú tienes ahí un igual. Es lo que sabemos hacer tú y yo. En la realidad, siempre hay un igual en las operaciones matemáticas. Ahí yo no tengo un igual. Ahí yo tengo es proporcional. Entonces, a mí en la realidad no me sirve eso. En la cuestión básica sé lo que significa
y sé lo que representa e implica en el fenómeno, pero para hacer una operación a mí no me sirve ese pececito que tengo aquí, ese proporcional. Entonces tengo que ver la manera de poder pasar ese proporcional a un igual. ¿Y cómo lo hago? Introduciendo una constante. Si yo pongo una constante del lado izquierdo, puedo poner un igual. Y ahora sí me quedaría que el esfuerzo de deformación es igual a una constante que multiplica el cambio de la velocidad respecto al eje de las 10. Eso significa. Y eso aquí está gráficamente. Si esto que está aquí, que es gamma punto, no es más que el cambio de la velocidad respecto al eje de las y, expresado en simbolito griego. Entonces, si yo grafico eso respecto al esfuerzo que yo apliqué, me voy a dar cuenta que me va a salir una línea recta, que es este que está acá. Y la pendiente de esa línea recta es justamente la constante que yo inserté en el modelo para romper la proporcionalidad. Y ocurre que esa constante no es más que la viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Esa constante es la pendiente de la línea recta, que está ahí graficada, y esa pendiente no cambia. En este caso en específico, ¿no? O para el caso que tú analices, no cambia. Lo que quiere decir que la viscosidad, en este caso, de ese fluido es constante. Eso es lo que expresa la ley de viscosidad de Newton. De manera matemática, es un modelo expresado finalmente de esta forma, en la ecuación número 4, en la que expresa que el esfuerzo que tú le apliques a un fluido de viscosidad constante, ojo, lo voy a repetir, el esfuerzo que tú apliques a un fluido de viscosidad constante se va a poder representar y modelar por el modelo de la ecuación número 4. Esa es la ley de ecuación de viscosidad de Newton. Y aplica para un tipo de fluido muy específico que se le conoce como fluidos newtonianos. Oye, ¿pero qué es un fluido newtoniano? Simple. Si yo estoy diciendo que este modelo de ley de viscosidad de Newton aplica exclusivamente a fluidos que tienen viscosidad constante, quiere decir entonces que los fluidos newtonianos deben de tener viscosidad constante. ¿Ok? Pero no son los únicos fluidos que existen. Entonces aquí surge la pregunta, oye, profe, ¿qué pasa con los fluidos que no describen velocidad constante? Si yo tengo la ley de viscosidad de Newton que me ayuda a describir a fluidos con viscosidad constante, ¿qué hago? Si yo en la vida real, en donde se presentan, si casi siempre, fluidos que no tienen viscosidad constante, perdón, ¿qué hago? Bueno, en este caso, utilizo una ciencia que se llama reología. ¿Qué es la reología? Pues es un área de la parte del estudio de los fluidos que se encarga de estudiar propiedades mecánicas, de gases, de líquidos, de plásticos, de sustancias asfálticas y de materiales cristalinos. Muchas propiedades. Y clasifica los fluidos con base en ¿quién? En un modelo. En este modelo. Oye, pero se parece mucho a la ley de viscosidad de Newton. Sí, pero ¿qué es lo que no se parece? La constante. Si te das cuenta, cambia el símbolo. Aquí es esta mu griega, que es una viscosidad constante, pero aquí no es la misma. ¿Por qué? Aquí quiere decir que esta viscosidad no es constante, sino que se ve de diferentes maneras. Puede cambiar en diferentes formas. Y ahorita vamos a ver cómo puede cambiar. Entonces, con base en esta ecuación, se ha hecho una clasificación de fluidos. La que te presento en pantalla es una clasificación básica, lo que te encuentras generalmente de manera muy común. Tenemos entonces fluidos newtonianos, pseudoplásticos, dilatantes, plásticos de Bingham y plásticos de Casson. Ojo, hay que saber identificar cada tipo de fluido con base en su comportamiento de la viscosidad del esfuerzo y de la deformación. Oye, ¿qué es deformación? Acuérdate, este es esfuerzo, esta es viscosidad y la deformación es esta, la derivada de la velocidad respecto a la variable y, en este caso. Y a mí como eh, estudiante, ingeniero, profesional de la biotecnología, ¿en qué me ayuda esto? Bueno, si te das cuenta en los ejemplos, existen soluciones, mezclas, sistemas que están muy enfocados a tu área. Por ejemplo, tenemos las soluciones acuosas, los líquidos de bajo peso molecular que están relacionados a los fluidos newtonianos. Fácil, ¿no? Aquí no hay problema.
Pero, por ejemplo, pseudoplásticos, ¿qué tenemos? Soluciones poliméricas, tenemos grasas, almidón, celulosa, mayonesa, algunos jabones, pinturas, fluidos biológicos son pseudoplásticos. Entonces, saber la ley de viscosidad de Newton no es suficiente para analizar estos sistemas que te pueden llegar a presentar. Dilatantes, aquí tenemos la lista de ejemplos, plásticos de Bingham, aquí tenemos la lista de ejemplos, y las de Casson, aquí tenemos la lista de ejemplos. Observa sangre, ¿no? Te lo dejo ahí, tómale captura para que tengas esta información a la mano. Y ahora sí, de manera matemática, ¿cómo los identificamos? A partir de modelos reológicos. Es decir, el primer modelo que ya conocemos es el modelo para fluidos newtonianos, que se basa en este modelo. Acuérdate que el gamma punto es la derivada de la velocidad respecto a una coordenada. En este caso, y. No siempre es y, depende de cómo hayas puesto tu sistema de referencia. Es lo que te decía, dependiendo de cómo lo vemos, va a ser cómo expresemos el fenómeno. Pero tenemos los pseudoplásticos que llevan este comportamiento. Observa cómo el esfuerzo hace esta como curvita a manera que yo aumento la velocidad de deformación. Dilatantes, observa cómo la curvita formada pues es distinta, ¿no? Observa el plástico de Bingham, que es como una línea recta, pero no inicia en cero. Los otros inician en cero, en el origen. El plástico de Bingham, por ejemplo, no inicia en cero. ¿Qué significa? Que yo tengo que aplicar un esfuerzo mínimo para que se mueva un plástico de Bingham o un fluido de Bingham. A eso se le conoce como un tau cero. Es decir, solito no puede empezar a moverse, ni por gravedad, sino que tenemos que aplicarle un esfuerzo que llegue a este umbral, a este punto, para que empiece a moverse el fluido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la margarina, si está sólida, ¿no? Tú lo puedes, tienes tu margarina aquí, y la haces así, y ahí se va a quedar, no se va a mover. Para que tú la puedas mezclar, ¿qué necesitas aplicar? Una fuerza. Y vencer esa fuerza para que se empiece a mover. Ese es el plástico de Bingham. Y esa fuerza está determinada por ese espacio que hay entre el origen y el punto donde comienza su gráfica, que sería este punto que está acá. Desde acá hasta acá, esa es la fuerza necesaria inicial para que puedas mover un fluido de Bingham. Y menos común, pero que es importante que lo conozcas, es los plásticos de Casson que están aquí. Observa que tienen un comportamiento muy similar al plástico de Bingham, pero, o sea, me refiero a comportamiento similar de que requieren un esfuerzo inicial para moverse. Sin embargo, ya al graficar el esfuerzo con la deformación, es otra historia, ¿no? Oye, profe, entonces, ¿cómo le hago yo para saber eso? O para saber si el fluido que tengo aquí, ¿dónde cae? ¿Cómo lo clasifico? Pues tendríamos que hacer estas gráficas a las cuales se le conocen como reogramas. ¿Va? De manera muy empírica se puede hacer esto. Hay instrumentos en laboratorio que se llaman reómetros. Estos reómetros que te miden, pues te miden deformaciones, te miden esfuerzos y justamente pues te hacen reogramas. O te sacan los datos, pues si tú ya graficas. Y con base en cómo veas el comportamiento, tú puedes encasillar al fluido estudio en uno de estos. Y con base en esto, pues ya puedes hacer todo tu proceso matemático para saber qué es, cómo tratarlo, almacenarlo, procesarlo, etc, etc. Y bueno, hasta aquí llega la parte 1 de estas videocápsulas y nos vemos en la siguiente.